¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a los libros de Blanca Lolben. No hablaremos de un libro, pero sí casi de un libro, porque cada año cuando realiza sus calendarios, Héctor Anaya me sorprende mucho porque siempre pienso en que estos calendarios requieren de una gran investigación como si se tratase de un libro. Ahora me corregirás, Héctor, si es que estoy equivocada, pero los leo y das tanta información respecto al tema al que dedicas cada año tus calendarios que me parece que sí es una ardua investigación que te lleva, pues no sé si casi todo el año, ¿no? Un tema por mes. Fíjate que para registrarlo en derechos de autor, yo lo Ajá, llevé y entonces me lo rechazaron porque venía cerrado totalmente. Y la respuesta fue que no era un libro, ajá. era un calendario. Entonces, yo les objeté y mi abogado de la SOGEM de derechos de autor llevó el caso al Tribunal de Justicia. Le Ajá. han puesto una regañada a la Dirección de Derechos de Autor porque le dijeron, ¿qué cree usted que los libros nada más tienen un solo formato? Mm, Este es un libro en forma de calendario. Y uno claro, de los claro, argumentos que teníamos es que ellos rechazaban porque se llamaba calendario. Y yo claro. les dije, oiga, Octavio Paz tiene un libro que se llama Itinerario y no tiene nada que ver con tarifas y de hoteles y de viajes. No, finalmente me tuvieron que dar el código de barras, el ISBN, que es correspondiente a un libro. Así que sí, Mira, es un libro en otra forma. fíjate. Ahora, en esta ocasión lo dedicas, se llama Todas las Madres, la Madre. Así Y es. esto porque el año próximo, a mí me sorprendió y qué acuciosidad estarse fijando en estos detalles. 100 años cumple México en el 2022 de celebrar cada 10 de mayo el Día de las Madres, que tiene su historia. Exactamente. Mira, cada año busco yo algún elemento porque los calendarios siempre procuro que sean temáticos, es decir, que Mm. correspondan a algo que va a estar en circulación. Y sí, el 10 de mayo se cumplirán un siglo de que se celebra el Día de la Madre en México, porque ya anteriormente se había establecido en Estados Unidos, pero allá lo establecieron el segundo mes, el segundo domingo de mayo. Ujú. Ahora, ¿por qué mayo? Bueno, porque muchas celebraciones son en mayo. En otros países también no es el 10 ni el segundo domingo de mayo, pero es en mayo, porque pues esto viene desde los latinos o los griegos que tenían a la diosa maya de la fertilidad, precisamente le dio nombre al mes de mayo. Mm. Entonces, esa es la razón. Es el Pero mes dedicado a María también en el sí, catolicismo, ¿no? claro, pues sí, bueno, entonces que muchos de los festividades religiosas católicas se impusieron sobre las otras que eran paganas, ¿no? Ujú, Así. ujú. Bueno, pues en Estados Unidos era el segundo domingo de mayo porque es el día que descansan las mamás para poder preparar la comida para recibir a los hijos y a los nietos que le van a llevar más Ah, trabajo. ajá. Bueno, aquí no, aquí se estableció el 10 de mayo, pero no gratuitamente. El 10 de mayo también, bueno, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué en México? Porque en el 22, en 1922, porque en 1916 se celebró un congreso feminista en Yucatán, cuando era este gobernador Salvador Alvarado. Ujú. Y, y luego fue el gobernador Felipe Carrillo Puerto. Los dos apoyaron a las feministas de aquel entonces. Y entre las cosas que plantearon las feministas, no solamente fueron los sufragios, que por cierto lo consiguieron no para niveles presidenciales ni de gobierno, sino simplemente para presidencias municipales, pero finalmente fue el primer estado en que se consiguió que las mujeres pudieran votar. Ujú. Y bueno, y ahí plantearon algo que todavía escuece a la sociedad en este tiempo, el derecho al aborto. Mm. Entonces, el periódico Excelsior tomó inmediatamente la bandera de la gran virtud de la mujer, que es la maternidad, así lo Mm. plantearon. Y por eso es que salieron en defensa de ella. ¿Y por qué el 10 de mayo? Porque antes no se pagaba por quincena, sino por decena. Había un interés comercial ahí atrás para que tuvieran dinero para festejar a la madre y comprarle su regalito, ¿verdad? Claro, por Lo grave supuesto. del asunto es que el gobierno de Álvaro Obregón decidió nombrar a José Vasconcelos para que acompañara ese patrocinio de parte del gobierno de ese homenaje a la madre. Pero escogieron al peor del gabinete porque Vasconcelos, en una de sus obras, Sí.
señala que aborrecía a su mujer por haberle dado hijos. Así que no era el mejor representante de homenaje a la madre, ¿no? No, bueno, contradicciones de la política nacional y de la vida misma. A propósito de contradicciones o de cosas que son más bien polémicas, abordas dos temas que son muy interesantes. Uno es el de la Eva Negra y el Sí, otro el del matriarcado. así es. Cómo era el matriarcado? En 2 meses distintos abordas estos dos temas, cómo era el Sí, matriarcado y cómo lo entienden o malentienden algunos en la actualidad. Cuéntame de eso. Sobre todo el tema de la Eva Negra es muy interesante también, ambos. sí, mira, la Eva Negra, bueno, tú vas a mostrar el calendario, pero yo se los muestro aquí para que vean que atrás de cada hojita del mes viene una serie de informaciones. Aquí atrás de marzo viene estas informaciones que vienen aquí. Cada hoja de estas, pues, es informativa. En enero aparece la principal, que es la Eva Negra, que es la forma de una genetista llamada Rebecca Kahn, que lo que hizo fue precisamente plantear que tenemos, las mitocondrias son participantes en las células, y el hombre y la mujer participan en esta, cuando se fertiliza el óvulo, las mitocondrias del hombre y las de la mujer se unen. Pero Ujú. ya durante el embarazo, solamente son las mitocondrias de la mujer las que participan. De ahí nos viene ya toda la herencia, se carga nada más de un solo lado de las células de la madre. Eso es lo que plantean estas genetistas, que desde luego provocaron el rechazo de muchos científicos por dos razones, ¿no? Bueno, creo yo, no, no, nunca lo dijeron así, pero quizá una de ellas sea la idea de la supremacía blanca. Sí, porque al final era una mujer negra, ¿Cómo? ¿no? Pero Una- ¿cómo yo, güerito, de ojos azules, voy a descender de una negra, ¿no? Y está en discusión, pero hay muchos científicos que aprueban esta posibilidad de que toda la humanidad descienda de una Eva negra, así, Ujú. así le pusieron popularmente, no es el nombre que los genetistas le dieron, sino la Eva mitocondrial, es el nombre, digamos, científico, pero Claro. popularmente los medios la llamaron la Eva Negra, ¿no? Ok. Bueno, ese es un asunto. El otro, el matriarcado, también es una cuestión que ha sido muy mitificada, porque se habla del matriarcado. Inclusive se habla aquí de que en Juchitán hay matriarcado. Ujú. Una antropóloga que vive allá, que es Margarita Dalton, que fue la hermana de aquel poeta salvadoreño Roque Dalton, que se quedó aquí en México y que curiosamente fue la primera esposa de José Agustín, pero se casaron a los 16 años y entonces el matrimonio era inválido totalmente, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, pues ella es antropóloga y vive allá en Oaxaca. Y ella ha señalado que no, que no hay matriarcado, que lo que pasa es que las mujeres tienen mayor participación social, pero de ninguna manera tienen el gobierno en sus manos, ¿no? Así que el matriarcado es una idea pues un poco romántica, y que quizá lo resintamos porque sabemos que en las casas, en los hogares, pues las madres son las que muchas veces determinan más que los padres las cosas, el gobierno de la casa, ¿no? Pero no necesariamente de una manera formal, digamos. Sí, claro, sí. Sí, se habla con mucha frecuencia del matriarcado en los hogares mexicanos. Luego haces un recorrido por dos cosas. Una es las diosas madres y la otra que estoy buscando, en donde hablas de cómo las mujeres o las diosas en otras culturas pues Sí. también predominaban en las letras o regían, digamos, ¿no? Las madres de la creación, las diosas madres y las madres de la Bueno, creación. las madres de la creación son las musas, porque las mujeres Exacto. se han negado que se les considere nada más como progenitoras, lo cual estoy de acuerdo. Evidentemente, las mujeres son madres de muchas otras cosas más y participan en las artes, en las letras y ahora en la ciencia, pero muy recientemente en las ciencias, ¿no? Por ahí señalaremos algo del tardío aceptación que se tuvo en las universidades, inclusive en la mexicana, para que las mujeres pudieran tener una carrera que no era la que antes se decía que había dos tipos de carreras, ¿no? La MMC, mientras me caso,
y las carreras PSN, por si no, las, por si no eran las científicas, las otras eran pues carreras relacionadas con el oficio o el trabajo que ya habían ejercido las mujeres en la casa, es decir, cocinar, limpiar, arreglar, atender, enfermeras, médicas, maestras, cosas relacionadas, extensiones del hogar, digamos, ¿no? Claro. Pero tardíamente empezaron a hacer físicas, por ejemplo, nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues yo creo que fue de las primeras que se ¿Tituló? titularon. Que, Sí, yo sé, por ejemplo, de Julieta Fierro, que fue la primera en la Facultad también, de Astronomía, fue la primera, la única mujer en su época. también en ese mismo año, creo que fue en el 60, fue cuando finalmente física y astronomía fueron las primeras carreras así ya de otro orden Ujú. que se aceptaron, pero hasta el otro siglo, hasta el El siglo siglo pasado, XX. muy Ujú. recientemente, y la Universidad de México, bueno, la Pontificia se inauguró en 1551 o algo así. Y la universidad ya, la de Justo Sierra, pues también fue en 1900, ¿no? Pero se tardaron todavía mucho. Todavía en la Pontificia, en el 1887, se tituló la primera médica. Fíjate. Ujú. Y en 1888, la primera odontóloga. Luego vinieron la bióloga, que fue como por el 1940. Sí, generalmente en el caso de las mujeres, y creo que nos estamos desviando un poco del tema, pero en el caso de las mujeres sucede lo mismo en otros países, ¿no? Las universidades cerraban sus puertas a las mujeres y Sí, las abrieron tardíamente en otros países, prácticamente en todos los países. En la ciencia, bueno, tenemos el caso que no le fue fácil además llegar a donde llegó de Madame Curie, por decir alguno, ¿no? claro que sí. Sí, Ajá, también. ya en el pasado, pero no le fue fácil, era vista como con poca credibilidad. ¿Por qué? Pues porque era mujer, nada que ver con su intelecto o con su dedicación o con nada, ¿no? Y Mm. uno de los pocos científicos o científicas que han ganado 2 veces el Nobel, imagínate. Exactamente, ella, ujú, Sí. exactamente. Pero no nos Entonces, salimos del tema porque las madres también pueden ser científicas, ¿cómo no? bueno, pues sí, claro, son las diosas madres y las madres de la creación. En este caso, como las madres de la creación o las musas, qué curioso, no hay musos, ¿no? No hay musos, ¿no? No, no hay musos. Pero además otra cosa muy curiosa también, siempre se habla de la lengua materna, Exacto, jamás hablan de la lengua paterna. exactamente, así Sí, es. sí, sí, entonces puras mujeres las musas, ¿no? Ahí Ajá. en eso, evidentemente también son creadoras las madres de la creación científica, intelectual, de leyes, porque las musas no solamente son del arte, también Sí, de leyes, ¿no? Y de la historia, cosas así. ¿Sí? eh, Entonces, por eso se llama el calendario Todas las Madres, la la madre. madre. Es decir, no todo tiene que ver con el hecho de que sean progenitoras, ¿no? Sí, Hay una parte en la que incluso le dedicas, esta me gustó mucho, lo de la madre en las letras, que está en el mes de septiembre, atrásito o sea, en la parte de atrás de la hoja dedicada a agosto, sí. septiembre, la madre en las letras, donde nos hablas de, pues, las muy malas recomendaciones que generalmente se hacen en las escuelas, particularmente en la primaria y la secundaria, de lecturas o poemas No, y relacionados con las las madres, ¿no? declamaciones del brindis del Eh, bohemio, sí, jamás nos dijeron que Neruda también tiene un bellísimo poema, La Madre, que Rubén Darío y que Gabriela Mistral y, sí. y varios poetas, ¿no? Y también tampoco nos hablaron de la madre en las letras, en las novelas, o en el teatro. Igualmente, pues Máximo Gorki con La Madre, que es una de las obras cumbres de la literatura rusa, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Oli García Márquez, inclusive, bueno, no, todavía no existía por lo menos cuando yo era niño, ¿no? Pero Sí, bueno, pero después los funerales de mamá grande, ¿no? era de la mamá grande y la madre también, en 100 años de soledad, también Claro. la madre Iguarán. Claro, claro. Oye, y también le dedicas, aparte de dedicarle uno de los meses a cómo se dice mamá, madre en diferentes idiomas, esto de madre tierra, madre naturaleza. Por eso esta costumbre, llamémosla así, de dedicar un día a la madre en prácticamente todas las culturas.
Quizás esto empezó, te pregunto, con una dedicatoria a la madre naturaleza y a la madre tierra. Yo pienso que primero fue la madre tierra, porque Ajá. fue lo primero que vieron. Pues, sí, la madre naturaleza ya es el conjunto de animales, la flora, la fauna, y todo, ¿no? Pero la madre tierra en sí, pues ya era pródiga en producir alimentos en el tiempo más remotos de la recolección, nada más, pues Ujú. había frutos que podían recoger, y ya lo demás, pues fue una crianza, que tuvieron que criar animales perseguirlos, ¿no? Pero creo que lo primero es, por lo menos, George Fraser habla del culto que se tenía a la madre naturaleza expresada, curiosamente, en un árbol, que es el origen del árbol de Navidad que en esta temporada levantamos, pero ese árbol, pues era un cedro enorme, ¿verdad? O un roble, no me acuerdo bien, pero que se ponía antorchas, que es el equivalente a los foquitos de Navidad que ahora ponemos, pero Ujú. ese era precisamente el origen de esa adoración al árbol, a la naturaleza, ¿no? Qué bonito. Entonces, eso que no se nos olvide, ¿no? Porque sí, la madre tierra, no hablamos nunca del padre tierra, ni del No, padre invierno, no, ni nada no. parecido. Ujú. Bueno, y qué mejor época, qué mejor momento, amigos, para regalar un calendario que justo antes de que empiece el 2022, un calendario que además tiene información que en los diferentes días, como en cada ocasión que nos regala Héctor Anaya estas investigaciones, en los distintos días nos entrega, nos hace llegar estos son nacimientos, ¿no? De diferentes Efemérides, sobre todo de escritores escritores. y de personas relacionadas con el tema, que en este caso es de la madre, ¿no? Exactamente. O de las mujeres, ¿no? Sí, así es. Muy bien, que Efectivamente. resulta también bastante interesante y bueno, con espacio para escribir alguna nota si deseamos escribirla, que además se puede colgar, pero ya para Por terminar, ejemplo, hoy tengo que oír a Blanca Lolbe. algo así, exactamente. Y además, esta otra que es como la ilustración, digamos, la carátula, ¿no? De tu libro, que me Sí, parece también muy interesante con pinturas o con obras más bien, o pinturas, porque no todas lo son, pensé en sí, esta claro. que son obras de diferentes autores y culturas relacionadas precisamente con la madre. Sí, sí, sí. Homenajes a las madres de diferentes pintores, tanto antiguos como, pues más o menos modernos, más cercanos, ¿no? Sí, E esta que inclusive señalé yo es la Tlacuatlicue, por ejemplo, y está por acá la madre mitocondrial, ¿no? La pusiste sí, también. la Eva Negra, sí, precisamente, por ahí está. Sí, es un calendario para colgar. Esa es una cuestión que también tiene. Y luego lo que hace mucha gente es que esto que viene aquí arriba es una forma de cuadernito. He sabido de gente que le arranca y lo guarda porque es un libro chiquito. Sí, bueno, pero puede no arrancarse y simplemente irse colgando y pasando las hojas, ¿no? No, También. no, no, pero digamos, ya que pasó el año, pues ya se Ajá. queda en el cuadernito nada más, como Ah, ok, parte. de acuerdo. Ok, entiendo. Muy bien. Bueno, Bueno, ¿dónde lo conseguimos, mi querido Héctor? fíjate que no se vende en librerías, sino exclusivamente en la editorial. La editorial que está en la colonia Condesa. ¿Puedo dar los teléfonos? Por favor. Bueno, el teléfono 55 55 53 25 25. Y para los que no estén en la ciudad, pues también pueden comunicarse, o inclusive los que están aquí, al correo abrapalabra 1331 @gmail.com. Así es, Abra palabra 1331 @gmail.com. así es, efectivamente. Muy Es la bien. única forma de conseguirlo. ¿Por qué? Para pedir sus calendarios o hacer cita y llevarse sus No, así calendarios, porque ¿no? no se vende en librerías, es muy frágil. Entonces, para poderlo tener en librerías y que soportara, tendría que ponerle yo un empaque que encarecería el calendario. Entonces, Sí, claro, no, no tiene caso. Mejor pues, se vende más barato. y también tiene otra garantía, es un tiro muy reducido, así que no crean que es así Masivo. populoso, ¿no? Simplemente es elitista, Muy bien. pero no tiene precios, sí. No tiene precio fifi. Muy bien. Qué bueno que lo dices, ¿eh? Para cómo están las cosas, es Así, una aclaración necesaria. Querido Héctor, pues felices fiestas, feliz realmente. 2022
Un abrazo. Ahí entraste a la moda esa de que dicen que ya no se debe decir feliz Navidad, sino felices fiestas para hacer No, lenguaje equitativo. Sí, no, me es una parece una tontería, recomendación. francamente, y tú eres un especialista en materia de lenguaje, me parece una tontería, que Ya me porque no es, que es para una, porque se considera que decir Navidad discrimina a los que no tienen alguna religión cristiana. No, lo sí, digo porque si yo te digo felices fiestas, abarco sí, la Navidad y el Año Nuevo y lo que le siga. y los reyes, inclusive, Sí. de una vez. Más bien es por eso, no por lo otro, no, bueno, que por No, eso. ya lo sé que no. O sea, que no, no te quise hacer la broma y decirle a la gente, oiga, Muy ando a cuento, que publicando viene muy a eso, cuento. Pero que tú lo que que eres especialista y tan meticuloso en el asunto del lenguaje, eh, del español, es un despropósito, ¿no? mira, y hay mucha gente, inclusive algunos gobiernos que ya han rechazado esa idea. Bueno, Francia Claro, fue la primera que dijo, no voy a aceptar porque eso perjudica mucho la enseñanza del idioma, sobre todo claro. el francés, que quien, ella en español, pues existe él, ella, en francés, así que, pues, ¿cómo meten eso? Allá ya existe esa palabra, ¿no? Bueno, en fin, esa es otra cuestión. Algún día, si quieres, la hablamos. Vale. Bueno, por lo pronto, muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a ti, igualmente. Hasta luego.